Hola queridos amigos, hoy nuestra historia está a punto de girar hacia una dirección completamente nueva. Una dirección más tranquila, sí, pero también llena de emociones malentendidos, y esos momentos que hacen que el corazón se encoja. Alex, el hombre que parecía fuerte e intocable, está aprendiendo a amar de forma sincera. Tú, la chica que lo perdió todo, ahora se encuentra ante la oportunidad de tener una verdadera familia. Y Henry, el niño inocente, se convierte sin querer en el lazo que une dos corazones que alguna vez estuvieron rotos. Pero la tranquilidad siempre tiene un precio. Y los sentimientos que recién comienzan a brotar son precisamente los más frágiles, los más fáciles de romper. Hoy serás testigo de una mañana cualquiera, que se convierte en un punto de inflexión en la vida de los tres. Cuando Tuna está ocupada en el mercado, cuando Alex está en la oficina pero con la mente en otro lugar, y cuando Henry ríe en los brazos de la señora Min, como si el destino estuviera a punto de reescribir por completo sus vidas. Cada comentario, cada emoción que compartes es una chispa que hace que la historia de Alex Tuna y Henry viva con más fuerza, con más belleza y con un motivo para seguir adelante. Así que, avancemos juntos hacia un nuevo capítulo ahora mismo. La casa de la señora Min parecía iluminarse desde incluso antes de que saliera el sol. Henry se despertó muy temprano, tan temprano que sus balbuceos sonaron antes que el canto del gallo. Su risa clara y alegre llenó la casa silenciosa, haciendo que la señora Min y el señor Bean tampoco pudieran seguir durmiendo. La señora Min sonrió, tomó a Henry del Moisés que estaba al lado de la cama donde Tuna dormía profundamente, luciendo una tranquilidad que hacía mucho no tenía. La señora Min acarició suavemente el cabello de su futura nuera y susurró apenas audible: «Henry es un niño tan bueno. Dejemos que mamá duerma un poco más. Vamos abajo a jugar con la abuela». Henry respondió enseguida con un balbuceo lleno de alegría. «Ah, buah». Solo un par de sonidos pequeñitos, pero suficientes para que el corazón de la señora Min se derritiera. Ella lo abrazó con cariño y salió de la habitación con cuidado para no despertar a Tuna. En la sala, la luz de la mañana entraba por la ventana formando un halo dorado que cubría a la abuela y al niño. Henry movía sus piernas regordetas en el aire, se aferraba al cuello de su abuela y repetía: «¡Abú!». La señora Min soltó una risa suave. Hacía mucho tiempo que en esa casa no había un sonido capaz de hacer que uno quisiera vivir más despacio solo para disfrutarlo. En el piso de arriba, Tuna se movió, no por el ruido, sino por la risa feliz de su propio hijo. Abrió los ojos, sonrió y se giró hacia un lado. Alex aún dormía respirando de manera tranquila, con un brazo colgando del borde de la cama, como si incluso dormido intentara protegerlo todo. Tuna lo tocó suavemente y dijo en voz baja: «Alex, despierta. Tu mamá está jugando con Henry abajo». Alex abrió los ojos y parpadeó un par de veces, como si necesitara un segundo para recordar dónde estaba. Luego se incorporó sorprendido. «Vaya, hoy tengo la reunión con el tío John», murmuró como divertido por haberlo olvidado. Pero justo entonces, la risa de Henry volvió a resonar desde la planta baja. Alex se quedó quieto, miró a Tuna, y sus ojos se llenaron de una calidez suave como la luz del amanecer. «John puede esperar. A Henry y a mamá. No quiero hacerlos esperar». El corazón de Tuna se estremeció. Ese tipo de prioridad, esa ternura, no todos los hombres pueden darla. Alex se levantó y bajó las escaleras con pasos silenciosos, como temiendo romper la magia de la escena. Y cuando llegó al último escalón, se detuvo. Henry estaba sentado en el regazo de la señora Min, abrazándola del cuello mientras reía. La señora Min le daba fruta con una cucharita y le hablaba con un tono dulce, el mismo que Alex recordaba de su infancia, pero que hacía años no escuchaba tan lleno de cariño. La casa, por primera vez en muchos años,
Volvía a tener la risa de un niño. Volvía a tener amor. Alex se quedó allí apoyado en la barandilla, observando cómo las dos personas que más quería llenaban su hogar de la forma más natural posible, y supo entonces que esta mañana tranquila era exactamente lo que había soñado durante tanto tiempo. La mañana transcurrió entre las risas de Henry y una energía animada que hacía mucho no se veía en la casa de la señora Min. Cuando estaban a punto de salir, Alex y Tuna se detuvieron en la sala donde Henry estaba sentado en el regazo de la abuela, sosteniendo una cucharita como si estuviera dirigiendo todo el mundo. Tuna se inclinó y acarició suavemente el cabello de su hijo. Su voz era tan suave como la seda, pero con un toque de nostalgia. «Quédate aquí y juega con la abuela. Sí, Henry, mamá tiene que ir a trabajar para ganar dinero para ti». Henry levantó la carita con los ojos muy abiertos y balbuceó, «Ma». La señora Min soltó una risa y abrazó a Henry con más cariño. «Ves, te echa de menos. Pero no te preocupes, yo lo cuido. Los dos váyanse a hacer lo que tienen que hacer». Alex observó la escena con una paz que hacía años no sentía. Puso una mano en la espalda de Tuna y la ayudó a levantarse. «Vámonos o llegaremos tarde». Tuna se volvió hacia la señora Min y se inclinó respetuosamente. «Con su permiso, mamá, paso al mediodía». «Sí, ve tranquila, aquí yo me encargo». Henry estiró los brazos intentando alcanzar a su madre, moviendo las piernas como si quisiera seguirla. Pero cuando Alex hizo un guiño, el niño se echó a reír y volvió a abrazarse al cuello de la abuela. La puerta se cerró detrás de ellos, dejando que el sonido infantil quedara flotando en la casa bañada en luz cálida. En el camino hacia el coche, Alex y Tuna caminaron juntos. Tal vez aún quedaba el eco de la noche anterior porque ninguno dijo mucho solo. Se miraban y sonreían. Una sonrisa suave llena de confianza y familiaridad, como si se conocieran de toda la vida. El viento de la mañana soplaba ligero trayendo el perfume de las flores del jardín. Tuna se subió la cremallera de la chaqueta mientras Alex la miraba de reojo varias veces, como queriendo guardar cada detalle de ese momento. «Yo vuelvo primero a la granja», dijo ella con una voz baja pero cálida. «Está bien, te llevo y luego voy a la oficina. No me quedo tranquilo si te dejo ir sola». Tuna rió y sus ojos se curvaron dulcemente. «Mejor preocúpate por tu reunión con el tío John. Yo puedo volver sola». Alex se detuvo un instante cruzándose de brazos. «No, yo te llevo, y punto». Ella lo miró entre rendida y feliz. A veces esa terquedad de Alex era justo lo que hacía que su corazón se ablandara. Llegaron a la granja. El coche se detuvo frente al portón de madera familiar. La granja estaba bañada por el sol. Los huertos brillaban como si alguien les hubiera rociado miel. Tuna bajó del coche y respiró hondo olor a tierra, a hojas, a esa paz que había elegido para empezar de nuevo. Alex se apoyó en la puerta del coche y la miró como si fuese una escena de la que no quería apartar la vista. «Entra. Cuando termines me avisas y vengo por ti. Anda, vete a tu reunión». «No te preocupes por mí», respondió ella sonriendo mientras le acomodaba el cuello de la camisa, con una naturalidad que parecía de una pareja con muchos años juntos. Ese gesto fue tan tierno que Alex quiso abrazarla otra vez, pero se contuvo. Solo apoyó su mano sobre la de ella un segundo. «Paso por ti esta tarde. ¿De acuerdo?» Sí». Ella se sonrojó y se dio la vuelta rápido para ocultar su sonrisa. Alex la siguió con la mirada hasta que su figura desapareció detrás del portón de madera. Solo entonces soltó un largo suspiro y apoyó la mano en el volante. En sus ojos había una determinación nueva, como si la reunión con el tío John ya no fuera una reunión cualquiera. Tenía que hacerlo bien, tenía que poner todo en orden, porque ahora detrás de ese portón tenía un lugar al que volver. Alex encendió el coche y condujo hacia la empresa.
Los pasos apresurados de la mañana se transformaron en la velocidad de un hombre que de verdad tiene un objetivo y un motivo para esforzarse. El sol ya estaba alto cuando Tuna regresó a la granja. El aire seguía siendo fresco, pero la luz era suave dorada, como si acariciara cada rama. Colgó su chaqueta, se remangó las mangas y comenzó su día con la rutina de siempre: revisar el huerto, observar cada hilera de verduras, cada maceta de flores. Pero hoy, todo parecía más verde, más vivo. O quizá era su corazón más ligero lo que hacía que todo se viera más bonito. Tuna se agachó junto a las hileras de hojas verdes, las mismas que Alex había plantado con ella día tras día, cuidando del sol, del viento, regando, protegiendo y riendo juntos cuando brotó la primera hoja. Ella pasó suavemente los dedos por una de las plantas y sus ojos se volvieron más cálidos. Luego recojo un poco y se lo llevo a la mamá de Alex. Seguro le encantará. Ese pensamiento hizo que sonriera, una sonrisa suave, como si alguien acabara de poner una flor sobre su pecho. Un patio silencioso. La granja estaba tranquila de una forma hermosa. Solo se escuchaban los pájaros, el viento y de vez en cuando sus pasos sobre la tierra húmeda. El patio amplio, las hileras ordenadas de verduras, la pequeña maceta que Alex había insistido en colocar ahí para que se vea bonito. Todo formaba un cuadro tan en paz que Tuna tuvo que detenerse unos segundos solo para sentirlo. Levantó la cara hacia el cielo. La luz tocaba suavemente su rostro, aún algo rosado después de una mañana agitada. Y en su interior apareció una sensación extraña, como si alguien la estuviera abrazando por dentro. No quedaba la soledad que la asfixió años atrás. No quedaba el miedo al futuro. Solo quedaba un calor que llenaba cada espacio de su corazón. Pensó en la señora Min, la mujer que un día creyó que jamás la aceptaría. Pero esa mañana había abrazado a Henry como si fuera su nieto de toda la vida. La forma en que la miró ya no tenía distancia ni dudas. Tenía confianza, tenía aceptación, callada pero profunda. Tuna apoyó una mano sobre su pecho y exhaló. Por fin, tengo un lugar al que pertenezco. Una chica que había vivido demasiadas heridas, demasiadas noches inciertas, sin saber qué le esperaba al día siguiente, ahora era recibida por una familia. Y tenía a un hombre como Alex que compensaba cada dolor con acciones pequeñas, con miradas llenas de cuidado, con esa manera de correr hacia ella, y Henry cada vez que podía necesitarlo. Solo pensarlo hizo que sus ojos se humedecieran. Se inclinó para revisar la tierra, quitar algunas hierbas, cuidar cada planta como si cuidara sus propias esperanzas. Cada movimiento era tranquilo, sin prisa, sin inquietud. Miró el jardín que ella y Alex habían construido juntos. Cada hilera, cada enrejado parecía llevar el calor de sus manos. Y en el silencio de la granja murmuró para sí misma: «Gracias, Alex, por llegar a mi vida». El viento sopló moviendo las hojas como si respondieran. Tuna se incorporó, tomó una cesta de bambú y se preparó para recoger algunas verduras y llevarlas a la casa de la señora Min. Hoy quería hacer algo por su nueva familia. La mañana en la granja siguió tranquila, pero esa tranquilidad tenía el brillo perfecto de un nuevo comienzo. Después de una mañana ocupada, las hileras de verduras ya estaban regadas y ordenadas con cuidado. Cuando terminó el último quehacer, Tuna se enderezó y sacudió suavemente la tierra de sus dedos. Frente a ella había montones de verduras tiernas de un verde brillante, aún con gotas de rocío como si acabaran de despertarse con el sol. Tomó la cesta de bambú de siempre, la misma cuya asa Alex había reparado cuando se rompió, y empezó a escoger los manojos más bonitos. Cada vez que cortaba uno percibía el olor a hojas frescas, a tierra húmeda, a esfuerzo silencioso. «Hoy las verduras están preciosas. Seguro que se venderán bien», murmuró para sí misma con una sonrisa suave en los labios. Pero lo que más la alegraba era lo que había ocurrido por la mañana, la señora Min abrazando a Henry, mirándola con una calidez que decía sin palabras que madre e hijo ya formaban parte de esa familia.
Ese sentimiento hacía que sus pasos se sintieran ligeros. Colocó cada manojo con cuidado dentro de la cesta: mostaza verde, espinaca acuática, lechuga, unas ramas de hierbas aromáticas. Todo fresco y brillante. Luego tomó un paño húmedo y limpió cada manojo como si temiera lastimarlo. Vender verduras no la hacía rica, pero le daba la sensación de sostenerse por sí misma, de ser útil y de criar a Henry con sus propias manos. Antes de salir de la granja, abrió la puerta del cobertizo y tomó su sombrero de palma, ya algo gastado pero que curiosamente le quedaba perfecto. Se ajustó la correa bajo la barbilla y acomodó su cabello recogido. Al verse en el vidrio opaco de la puerta, se sorprendió al notar que estaba más radiante. No por maquillaje, no por ropa bonita, sino porque la paz había regresado realmente a sus ojos. Se colgó la cesta al hombro. Hoy llevaba más verduras que de costumbre, algunas para regalar a la señora Min, otras para vender en el mercado y el resto para cocinar la cena de la familia. Le dio una última mirada al huerto y sonrió. A ganarse el dinero por Henry. La frase fue suave pero llena de determinación y felicidad. Dejando la granja, el patio silencioso solo escuchaba el sonido de sus sandalias sobre la tierra. El sol del mediodía comenzaba a inclinarse, alargando su sombra detrás de ella. Caminaba rápido, pero con el corazón ligero. Bajo la luz del sol, la cesta llena de verduras parecía brillar como si llevara consigo el sabor de la tranquilidad de la mañana. La granja se quedó quieta observando a la chica que había pasado por tantas tormentas y que ahora caminaba hacia un nuevo camino más firme que nunca. Hoy era un día hermoso, un día para querer, para vivir y para tener esperanza. Alex entró en el vestíbulo del edificio con su estilo impecable de siempre, pero con una mirada más suave de lo habitual. Los empleados lo saludaron y él respondió con una sonrisa ligera, tan sutil que casi pasaba desapercibida, aunque era el tipo de sonrisa que solo aparecía cuando pensaba en alguien concreto. Al llegar a su oficina, abrió el portátil, pero se quedó varios segundos mirando la pantalla vacía. En su mente no había reuniones ni cifras. Lo único que veía era la imagen de Tuna. Por la mañana, el cabello recogido, la cesta de verduras al hombro, la forma en que sonrió al decirle que se iba primero. Solo recordarlo le calentó el pecho. Seguro que ya está en camino al mercado. Un pensamiento simple pero lleno de cariño. La reunión con John estaba sentado en la cabecera de la mesa repasando documentos y explicando los nuevos proyectos. Alex escuchaba, pero de vez en cuando su mirada se perdía hacia la ventana, donde la luz del sol formaba líneas largas en el suelo. John lo observó y alzó una ceja. «Oye, concéntrate. Hoy parece que dejaste la cabeza en otro sitio». Alex parpadeó y sonrió. «Perdón, esta mañana salí con prisa». John se echó hacia atrás, cruzó los brazos y lo miró con una expresión burlona. «Otra vez te quedaste en la granja con esa chica, ¿no?» Alex se quedó callado un instante, luego asintió sin ocultar nada. «¿Sí?» John soltó un silbido bajo con una sonrisa de «lo sabía». «Con razón no sueltas el móvil. Tienes toda la pinta de estar enamorándote, amigo». Alex no contestó. Solo bajó la mirada para ordenar los papeles mientras una leve sonrisa se dibujaba en sus labios. A John no le hizo falta más, lo entendió todo. «Acaba rápido y por la tarde te vas con ella», dijo entre risas. «Yo me encargo de lo demás». Alex levantó la vista agradecido y decidido. «Sí. Por la tarde tengo que recoger a Tuna y a Henry. No quiero que me esperen». John hizo un gesto con la mano. «Vete tranquilo, no hace falta que expliques nada, estoy contigo». Mediodía, a solas en la oficina. Cerca del mediodía la oficina se volvió más silenciosa. Alex estaba apoyado en el ventanal con una taza de café fría en la mano que aún no había probado. Su mente estaba lejos de allí. Sacó el móvil y empezó a escribir un mensaje. Escribió, borró, escribió de nuevo, volvió a borrar. Al final dejó solo una frase sencilla. «¿Ya estás en el mercado?
pulsó enviar. En cuanto el mensaje salió, Alex soltó un suspiro que ni siquiera sabía que tenía dentro. Miró el móvil unos segundos más y luego sonrió. Una sonrisa que él mismo no supo explicar. Tantas presiones, tantas reuniones, y sin embargo solo pensar en Tuna hacía que todo se suavizara. El momento de darse cuenta, en medio de la oficina rodeado de montones de documentos, Alex entendió algo con absoluta claridad. La echaba de menos, de verdad, de ese modo que no puedes apartar, de ese modo en el que un simple sonido de mensaje hace que el corazón acelere un poco. Se llevó una mano al pecho y murmuró casi riéndose de sí mismo: «Estoy enamorado». Lo dijo en voz baja, pero era tan cierto que tuvo que quedarse quieto unos segundos. Por la tarde, irá a la granja. Recogerá a Tuna y a Henry. Los llevará a cenar con su familia como se hace cuando algo importa de verdad. Porque ahora ellos ya eran una parte esencial de su vida, y no pensaba perder eso por nada.